Gracias, Catalina. ¿Se escucha bien? Bueno, igual que la bienvenida que les daba la Catalina, muchas gracias a todos por estar presentes en otra reunión del pronóstico estacional. Esta es la primera reunión del año 2025 y veremos hoy el pronóstico estacional para el trimestre enero, febrero y marzo. Además, como ya terminó el año 2024, haremos un breve resumen de lo que aconteció durante el año pasado y a estas alturas. Y como siempre comenzaremos entonces con el resumen climático de las últimas semanas, ¿cierto? Que fue el mes de diciembre. Entonces aquí tenemos el monitoreo y comencemos entonces con las temperaturas. Veamos qué pasó con las temperaturas durante el mes de diciembre. En estas gráficas, ¿cierto? A la izquierda podemos observar la anomalía de temperatura máxima y con la anomalía nos referimos a que en estos sectores que se pueden ver pintadas de color celeste, algunos, otros rojos, los colores celestes, hacen denotar que la temperatura en promedio durante el mes de diciembre estuvo más baja que lo climatológico o lo normal. Y al contrario, los colores más rojizos, se puede observar que la temperatura máxima estuvo sobre el promedio. Entonces, como podemos observar, para la anomalía de la temperatura máxima en diciembre, en realidad la costa norte principalmente estuvo con anomalías bajo lo normal. Dentro de estas, por ejemplo, la estación de Antofagasta presentó una anomalía de menos 0,9 y para Calama, ya hacia el interior, el sector de la cordillera, presentó anomalías más cálidas y la más importante fue de 1,6. Por otra parte, también tenemos la zona centro del país, donde las anomalías, si bien estuvieron cálidas, estas estuvieron bien cercanas a los rangos normales, pero si nos fijamos bien, aquí podemos destacar en la región de Aysén, que presentó importantes valores de anomalía. Estas estuvieron en torno a 1,9 o 2,2 grados Celsius, incluso sobre lo que se espera ahí climatológicamente, y lo mismo desde la región de Magallanes. Ahora, por otra parte, si pasamos a ver las anomalías de las temperaturas mínimas para diciembre, en general podemos ver que la zona norte, la costa norte del país presentó anomalías para la temperatura mínima dentro del rango climatológico o normal. Esto se pudo observar aproximadamente hasta la región de Biobío. Sin embargo, entre la región de la Araucanía y el tramo norte de la región de Aysén, tuvimos durante diciembre anomalías bajo lo normal. Esto significó que presentaron en estas regiones, durante la mañana, temperaturas más bajas que el promedio. Entonces, dentro de esto tenemos a Temuco, por ejemplo, que destacó con una anomalía negativa de menos 1,6 grados Celsius. Esto significa que las anomalías tuvieron menos 1,6 grados Celsius bajo su temperatura de promedio. Y a diferencia de la región de Magallanes, cierto que durante diciembre las mínimas estuvieron sobre lo normal. Pasemos entonces a hablar un poco más de cómo estuvieron las temperaturas máximas extremas. Y aquí podemos observar, ¿cierto?, que las temperaturas máximas extremas son estos cuadros, y con esto nos referimos a cuando una temperatura supera un umbral climatológico que es sobre el percentil 90. Un ejemplo, por ejemplo, si para una estación tengo una temperatura umbral de 30 grados Celsius y esta estación registró 33 grados Celsius, se marca con uno de estos recuadros que tenemos aquí en colores, ¿ya? Entonces, podemos observar que para las temperaturas máximas extremas, estas en realidad estuvieron más bien presentes en gran parte del país. Aproximadamente en la segunda quincena de diciembre fue donde más se presentaron. Y además quería pues, contarles que como definición, ¿cierto? Cuando tenemos 3 o más de estos eventos de temperaturas máximas extremas por día, es cuando hablamos de una ola de calor, ¿ya? Entonces, cada vez que, perdón, cuando tenemos 3 de estos cuadros continuos, hablamos de una ola de calor. Por ejemplo, estaciones como Viña del Mar, Rodeligo y Valparaíso, ¿cierto? La Reina, Valdivia, que están aquí escritas más abajo, fueron estaciones que registraron olas de calor durante el mes de diciembre. Ya hacia el sur, extremo sur del país, en Alto Palena, por ejemplo, se registró la ola de calor de mayor duración, y esta tuvo 6 días, y alcanzó la temperatura más alta, que fue de 35,3 grados Celsius, precisamente el día 25 de diciembre.
Si se fijan bien, para el día 25 de diciembre, este pulso cálido, ¿cierto?, afectó a varias zonas del país, y precisamente con respecto a eso, como no solamente afectó a Alto Palena, era que les quería mostrar estas noticias también que se registraron para el mismo día, 25 de diciembre, pero en otras ciudades. Por ejemplo, en Los Ángeles, ¿cierto?, dice récord 38,9 grados Celsius. Y aquí también tenemos otra figura donde Valdivia, ¿cierto?, muestra que la gente está en la playa porque esperaron para el día de Navidad temperaturas sobre los 33 grados. Bueno, les quería contar en realidad que en estas tres estaciones de Los Ángeles, Valdivia y Futaleufú, las temperaturas máximas diarias históricas para un día 25 de diciembre registraron el primer lugar, ¿sí? Con 39 grados en Los Ángeles, por ejemplo, 34,6 en Valdivia, y en Futaleufú con 34,5. Estos todos con datos desde distintos años, y aquí está anotado el periodo, pero en realidad fue un tema importante lo que ocurrió el día 25 de diciembre en algunas estaciones de nuestro país, en la zona sur. Y así como son importantes, ¿cierto?, las temperaturas máximas, hablemos también un poco de cómo estuvieron durante diciembre las temperaturas mínimas. Esta figura muestra algo parecido a lo que podíamos ver en las máximas, pero ahora con respecto a las mínimas. También, esta definición, ¿cierto?, tenemos un cuadrado con temperatura mínima extrema cuando la temperatura mínima es inferior al percentil 10 de cada estación para sus temperaturas mínimas. Podemos observar, a diferencia de las temperaturas máximas, que registramos temperaturas mínimas extremas durante el mes de diciembre, pero principalmente durante la primera quincena, a diferencia de las máximas. Y la definición funciona igual que como lo vimos para las temperaturas máximas. Cuando tenemos 3 o más días con temperaturas mínimas extremas, entonces es ahí cuando hablamos de un evento de ola de frío. Y les quería mostrar, ¿cierto?, donde registramos algunas olas de frío, y aquí quise dejar las más representativas. Por ejemplo, Antofagasta, que registró 2 eventos, pero con 12 días en totales de ola de frío, y también en Viña del Mar tuvimos un evento de ola de frío, pero que tuvo una duración de 8 días. Otras de las estaciones que también registraron una ola de frío son Caldera, Chillán, Osorno, y también otras estaciones que en la Antártica como la base Higgins y la base Frey también registraron olas de frío para diciembre. Cambiemos ahora a otra variable que es importante, ¿cierto? Es la precipitación, y aquí tenemos dos visiones. Hacia la izquierda podemos ver la precipitación acumulada de diciembre, esto en milímetros, y podemos observar que en general, en gran parte del país, hasta la región del Maule aproximadamente, no tuvimos precipitación, 0 milímetros, excepto en la estación de La Serena, que durante el mes de diciembre tuvo 0,6 milímetros. No se alcanza a ver porque es bajo 1 milímetro, es muy poco, pero igualmente importante, así que lo menciono. Y podemos observar que desde el sur de la región del Biobío podemos ver montos más importantes, pero estos montos que van entre 5 y 7 milímetros. Por ejemplo, otra estación que destacó con 29 milímetros fue Puerto Montt, y en Coyhaique tuvimos 27 milímetros. Ya hacia Punta Arenas, lo que se pudo acumular fueron 16 milímetros durante diciembre. Pero, ¿cómo comparamos esto con la anomalía de precipitación? Esto nos sirve para ver si estuvo dentro de los rangos normales, o tuvo superávit, o tuvo déficit. Entonces, para eso tenemos la gráfica de la derecha, que nos muestra en estos círculos con tonos marrones, ¿cierto?, que principalmente durante diciembre tuvimos déficit de precipitación en la mayoría de las estaciones de nuestro país. A diferencia de la estación de La Serena, ¿cierto?, que se puede ver con un color más oscuro, negro, porque su promedio de precipitación durante diciembre, lo normal, son 0,3 milímetros. Entonces, llegó al 100% de su climatología. Otras estaciones también que podemos ver que tuvieron valores más cercanos no más cercanos, sino que con superávit, fue la estación de Chile Chico en la región de Aysén, y también en Tierra del Fuego otra estación marcó superávit. Entonces, eso con respecto a la precipitación. Y de manera general, un resumen que podemos hacer, ¿cierto?, dentro de esto, de lo más importante que ocurrió en diciembre,
pudimos ver, ¿cierto?, que tuvimos amplitud térmica en la zona sur del país, ¿cierto?, tardes más cálidas y mañanas más frías, y que durante diciembre también gran parte de las estaciones del país mantuvieron déficit de precipitación, con excepción de la estación de La Serena. Y ya para dar un paso más hacia atrás, hagamos un resumen anual del 2024, este año que ya terminó, ¿cierto? Nos dejó hace pocos días, y hagamos un resumen y comencemos por las temperaturas máximas, y aquí tenemos la evolución mensual de las temperaturas máximas con respecto a las anomalías, y tenemos que durante los primeros meses, por ejemplo, enero, febrero y marzo, en gran parte de las estaciones del país, en realidad predominan los colores más rojizos. Marzo, ¿cierto?, para la zona centro tiene anomalías sobre los rangos normales. Esto podría estar muy relacionado, ¿cierto?, con que hasta el año pasado, a esa fecha, todavía teníamos la presencia de niños, ¿cierto?, en nuestras costas, temperaturas superficiales del mar más cálidas de lo normal, para luego pasar a los meses de abril hasta agosto, septiembre aproximadamente, donde en realidad entre todas las estaciones los colores que más destacan son estos colores azules, y eso significa, ¿cierto?, que las anomalías estuvieron bajo el promedio para esos meses. En la zona centro de nuestro país, por ejemplo, durante el mes de mayo, las anomalías fueron más importantes, y ya pasando para entre septiembre y diciembre, volvemos a ver este cambio donde en general las temperaturas se presentaron sobre lo normal para los diferentes meses en gran parte de las estaciones de nuestro país. Entonces, como tenemos estas anomalías mensuales, ¿cierto? Si nos hacemos un panorama ya más general de cómo estuvieron en el año las temperaturas máximas, tenemos las anomalías de temperaturas máximas anuales, que son el promedio de todos estos meses, y podemos ver, ¿cierto?, que desde el norte del país, en general, la mayoría de las estaciones está con valores un poco más sobre de lo normal, otras más bajos, pero en realidad están gran parte dentro del rango normal o muy cercano a lo normal. No hay estaciones que destaquen con muchas anomalías. eh, Sin embargo, la estación de Calama en Antofagasta, hacia el sector cordillerano, tuvo una anomalía sobre lo normal para el año, para el 2024. Y en el resto de las estaciones, como se pueden ver, si bien las anomalías son positivas o negativas, en realidad están muy cercanas a los rangos normales. Veamos entonces qué ocurrió con la temperatura mínima. Algo similar. Podemos ver que la evolución de las temperaturas mínimas a lo largo del año, ¿cierto? Tenemos aquí todos los meses. Podemos ver que principalmente desde los meses de enero hasta abril, predominan en la zona centro, centro-norte y también parte del sur las anomalías positivas, colores más cálidos, temperaturas que estuvieron en promedio sobre lo normal, y ya a partir de mayo pudimos ver que para las mínimas se empezaron a presentar, ya predominan en la zona centro y en la zona sur del país, entre los meses de invierno, por ejemplo, pero de finales de mayo hasta agosto hay un predominio de las anomalías más bajas de lo normal, excepto en la zona norte. Y ya para septiembre, entre septiembre y diciembre, podemos ver que hay tanta presencia como de anomalías positivas como de anomalías negativas. Dentro de estas, las más importantes, ¿cierto? Por ejemplo, para el mes de diciembre las podemos observar en la zona sur, que ya habíamos hablado un poco de eso. Entonces, refiriéndonos a lo mismo, de que hagamos un promedio de todo el año, ¿cierto? Tenemos la figura que tenemos acá a la derecha, la que nos muestra la anomalía anual para la temperatura mínima del 2024. Y podemos observar, a diferencia de las temperaturas máximas, que estuvieron en gran parte del país dentro del rango normal, que en la zona norte las temperaturas mínimas estuvieron con rangos sobre lo normal, temperaturas más cálidas de lo que comúnmente se presenta. Putre destacó también por tener anomalías más cálidas de lo normal durante el año 2024, lo mismo que Calama, pero esto también venía muy de la mano con las temperaturas máximas. Estas
fueron muy altas durante el verano, durante los primeros meses del año. La zona centro del país para las mínimas estuvo dentro de los rangos normales, y ya hacia la zona sur, principalmente en los valles, estaciones entre la Araucanía y la región de Aysén, las anomalías principalmente, las que dominaron, fueron las anomalías de temperatura mínima bajo lo normal. Entonces, veamos con respecto a esto mismo de las temperaturas máximas y mínimas, hablemos también de los eventos extremos, ¿cierto? Las temperaturas máximas para los eventos extremos que son las olas de calor. Durante este año 2024 tenemos esta figura que nos muestra todas las olas de calor que se registraron, desde el extremo norte del país hasta el territorio austral. Tenemos que la estación de Calama destacó con 11 eventos de ola de calor en la zona norte, y esto un poco de la mano con lo que habíamos visto un poco con las temperaturas anteriormente. También Puerto Williams tuvo 8 eventos de olas de calor, y finalmente Futaleufú y Rodelillo con 7 eventos durante el año 2024. Como dato, quería decirles también que Santiago registró 4 eventos de olas de calor, ¿cierto? Hubo el mes de octubre, tuvo 2 eventos, y otro fue en mayo y en julio, no recuerdo bien. Sin embargo, también quería decirles que este 2024, con respecto a las olas de calor, se presentaron menos olas de calor en comparación al 2023. El 2023 presentó más de estos eventos extremos. Y, por otra parte, tenemos los eventos de olas de frío. Igual que la figura de las olas de calor, esta nos muestra la totalidad de eventos que ocurrieron de olas de frío durante el 2024, y dentro de esto destacaron las estaciones de Viña del Mar con 12 eventos, Puerto Williams con 7 eventos, y Santiago, al igual que las olas de calor, también presentó 4 olas de frío. Sin embargo, a diferencia del dato que les di del 2024, las olas de frío durante el 2024 fueron un poco más que las del 2023. Así que para que tenerlo en cuenta igualmente. Continuamos entonces con las temperaturas máximas y con las temperaturas mínimas. Un poco quería mostrarles estos registros históricos mensuales que se alcanzaron para distintos meses. Por una parte, tenemos que se registraron históricos mensuales para la temperatura máxima. Por ejemplo, en enero, la estación de Chillán, en la región de Ñuble, promedió 31,8 grados Celsius. Eso le hizo alcanzar el segundo lugar dentro de todos los promedios que ha tenido para este mes con respecto a las temperaturas máximas. Algo similar ocurrió, pero ahora con el primer lugar, en el mes de octubre, las estaciones de Valdivia, Coyhaique y Balmaceda alcanzaron el primer lugar en promedio mensual para un mes de octubre. Esto con datos de 1961. Y así como se obtuvieron récords históricos para las temperaturas máximas, del mismo modo para las temperaturas mínimas, durante el año, por ejemplo, en julio, la región de la Araucanía, Temuco, alcanzó también el primer lugar con la temperatura más baja en promedio, que fue de menos 0,2. Lo mismo ocurrió en Chillán, con un promedio de 0 grados Celsius durante julio. Y ya en mayo, Balmaceda y Aysén también con menos 2 y menos 4,4 grados Celsius. Otra estación para destacar, ¿cierto?, durante este año fue el promedio de la estación de Punta Arenas, que durante el mes de julio el promedio de su temperatura mínima fue de menos 4,3 en promedio. Entonces, igual estas estaciones alcanzaron los primeros lugares y había que destacarlas, ¿cierto?, dentro de lo que ocurrió este 2024. Entonces, de manera más desde una perspectiva más amplia con respecto a las temperaturas a nivel nacional, tenemos esta figura. Esta figura es un gráfico de código de barras o stripes de la temperatura media. La temperatura media es el promedio de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Entonces, así nos da como resultado esta figura que muestra que cada línea vertical de código de barras se caracteriza por un año en concreto, ¿ya? Si este año en particular
resulta más cálido que el promedio, se dibuja de color rojo o más rojizo, y esto significa que tuvo un patrón más cálido que el promedio. Y al revés, las temperaturas de colores más azulados o dentro de las gamas de los celestes, ¿cierto? Significa que estuvo bajo el promedio de las temperaturas medias a nivel nacional. Nosotros, esta figura se hizo acá en la Oficina de Servicios Climáticos, y para esto se utilizaron 18 estaciones meteorológicas dentro de las principales que se ocupan a nivel nacional, con datos desde 1967 hasta el 2024. Podemos observar que el 2024, ¿cierto? Lo dejamos acá indicado con la flecha roja. Entonces, dentro de lo que podemos observar en esta figura, es que las temperaturas en general son en promedio más bajo de lo normal, desde el año 1967 hasta el año 1996 aproximadamente, que ocurre este cambio donde empezamos a ver ya más barras continuas de colores más rojizos. También podemos observar que a partir del 2010, 2011, pues estas barras ya claramente son de color rojo. Tuvimos ahí una excepción, pero una excepción que fue de color celeste, pero la temperatura media más alta que se alcanzó fue el año 2016, esa ocupa el primer lugar. Y también podemos decir que este año, el 2024, en comparación con el 2023, la temperatura media fue más baja, ¿cierto?, que en comparación de ese año. Así que aquí esta figura es bastante representativa, ¿cierto? Nos muestra, nos ayuda a visualizar de una manera súper sencilla cómo ha ido cambiando la temperatura media a lo largo del tiempo, y refuerza esto de que la tendencia de los últimos años han sido más cálidas. Finalizamos entonces con las temperaturas, ¿cierto?, de cómo estuvo este 2024, y pasamos a otra de las variables que nos interesa un poco saber de cómo ha sido su comportamiento, es la precipitación. Y para eso tenemos la evolución mensual de la precipitación durante el año 2024. Podemos observar que durante el 2024 predominan en realidad mayormente colores más café, que significa que tuvimos más déficit, y los colores azules significa que estuvimos sobre lo climatológico o lo normal, con montos en algunas estaciones más importantes que otros, ¿cierto? Pero nos quiere mostrar que en estas estaciones estuvimos más superávit. Entonces podemos observar que los colores azules destacan, a diferencia de otros años que hemos visto estas mismas gráficas con tonos mucho más café, pero principalmente los montos importantes se concentraron entre La Serena y la estación de Curicó aproximadamente. Para el resto de las estaciones también tuvimos superávit durante los meses de invierno, que son los meses que nos han dejado montos de precipitaciones más importantes, y es lo que corresponde climatológicamente hablando. Y podemos también ver que ya entre septiembre y diciembre estos colores ya, las lluvias nos abandonan un poco, y tenemos más déficit de precipitación en gran parte de las estaciones. Y un poco para ya no hablarles en términos de anomalías, sino que quise dejar estas dos estaciones, pero en términos de milímetros de agua caída, tenemos estos histogramas acá para Santiago, y quería mostrarles, ¿cierto?, que si bien desde mayo las precipitaciones, los montos, fueron superiores al rango normal, que esta línea roja que pueden ver acá en las curvas, el mes de julio, a diferencia del mes de mayo y de junio, con respecto a las precipitaciones históricas mensuales, Santiago alcanzó un récord también sobre la cantidad de agua caída durante el mes de julio, que fue 0 milímetros. Esto también los hablamos en reuniones pasadas. Y esto se puede explicar un poco porque en esas reuniones hablábamos, ¿cierto?, de que frente a las costas de nuestro país, en la zona centro y en la zona centro-sur, estuvo el posicionamiento de altas presiones, ¿ya? Y por contraparte, tenemos a la estación de Concepción, que también tenemos aquí el histograma, la cantidad de agua caída durante los distintos meses, ¿cierto? Y podemos observar que durante junio la estación de Concepción alcanzó 397 milímetros, solamente durante este mes. Y aquí está lo histórico. Durante este mes
Concepción registró la mayor cantidad de agua caída en 72 horas, que fue de 190,2 milímetros. Entonces, fue súper importante porque durante estos 3 días de eventos de precipitación que tuvieron, y esto se puede explicar con el paso de un sistema frontal, ¿cierto?, que estaba asociado a orbe atmosférico, y precipitaciones tuvimos durante esos meses. En 72 horas cayó casi la mitad de lo que se acumuló de agua durante Concepción. Así que importante también este registro. La figura que tenemos acá a la derecha muestra ya en términos de déficit y de superávit cómo estuvo el 2024, ¿cierto?, promediando todos los meses. Y podemos observar que en el norte del país se observan colores más cafés, pero esto es porque climatológicamente la zona norte del país tiene una condición más seca. Entonces, los déficits son en torno al 100%, pero es lo que se espera para esta región. Sin embargo, podemos observar que ya para el sur de la región de Atacama, la región de Coquimbo, Valparaíso y hasta la región metropolitana aproximadamente, tuvimos una condición de superávit para el año 2024. Superávit que fueron cercanos entre el 7 y 8%, por ejemplo, para La Serena y Valparaíso, y Santiago alcanzó un superávit del 38%. Ya, para el resto del país, la zona sur y extremo sur del país, podemos observar que más bien se registraron déficits, pero estos son de colores bastante tenues, no tan importantes como los que hemos visto otros años, y podemos decir, por ejemplo, que Concepción tuvo un déficit de menos 8%, Puerto Montt de menos 23%, en Coyhai, que también el déficit fue de menos 17%, y ya en Punta Arenas de menos 7%. O sea, son valores que no son tan destacables como los hemos tenido en otros años, pero así todo, ¿cierto? La raya para la suma de cómo estuvo el año 2024, la zona sur y el extremo sur presentaron déficit. Entonces, una forma de compararlo, cómo estuvo el 2024 con el año 2023, es la figura que tenemos acá, donde las barras de color azul muestran cómo se comportó el año 2024, las barras de color naranja muestran cómo se comportó el año 2023, y en color gris tenemos la climatología. Podemos observar, ¿cierto?, que desde La Serena hasta Quinta Normal, Pudahuel aproximadamente, la barra azul es mayor a la barra naranja, entonces efectivamente los montos de precipitación fueron más importantes durante el 2024 que durante el año pasado, incluso superando a la climatología. Y ya desde Curicó hacia el sur podemos ver que las barras naranjas son más, superan a las barras en color azul. Algunas superan la climatología, otras no, se puede ver hacia regiones más hacia el sur. Pero en general lo que queremos hacer notar es que a diferencia del 2023, en la región centro-sur aproximadamente, las estaciones lograron superar al 2023, no en todas por supuesto, pero ahí queda la gráfica y ahí pueden buscar puntualmente el dato que necesitan saber. Continuando un poquito más con esto de la precipitación, ya pero extendiéndolo a una cantidad mayor de años, estos son con datos desde 1961 hasta el 2024. Y quise dejar estas 4 estaciones, ya que en las 2 primeras los montos del 2024 tienen superávit, a diferencia de las de abajo, que están en déficit, pero un poco como para explicarles que desde 1961 las barras muestran el acumulado anual. Las barras en color verde muestran cuándo esos años superaron lo climatológico o lo normal, que es esta línea de color negro. Y aquí tenemos el caso de La Serena, que la última barra es la de color rojo del año 2024, mientras que la barra de color naranjo que tenemos acá al lado pequeñita representa a el 2023. En Santiago, por otra parte, también podemos observar que la barra del 2024 superó a esta línea climatológica o normal, al igual que el 2023, pero la del 2023 es mucho más pequeña. Sin embargo, aquí podemos ver claramente los últimos años, el último periodo, este periodo denominado mega sequía, donde todos los años estas barritas estuvieron bajo lo climatológico, con excepción de estos 2 últimos años, 2023 y 2024. 2024, como les decía, la barra de color rojo.
Ya más hacia el sur, podemos ver que también desde el periodo 1961, ¿cierto? Las barras color verde son las que en esos años terminó la precipitación acumulada arriba de lo climatológico sobre este percentil 50, y tenemos que estas barras no alcanzaron a superar el rango normal. Sí estuvo mejor que el año 2023 en el caso de Temuco, pero podemos observar que durante este último periodo las precipitaciones acumuladas no han logrado superar su rango climatológico. Coyhaique presenta algo distinto, no la misma condición que Temuco, pero sí también desde lo mismo. Desde 1961 observamos las barras de color verde que superaron el rango normal, y durante este 2024 vemos que la barra no alcanzó lo climatológico y también estuvo por debajo de lo que se acumuló en 2023. Entonces, eso como resumen para las precipitaciones, para las distintas estaciones en distintas partes del país, algunas con déficit, algunas con superávit, pero ese ha sido el comportamiento del año del 2024. Y ahora, aquí tenemos en esta figura los eventos meteorológicos más significativos que tuvimos durante este año. Aquí está lo más destacado del 2024, y podemos ver que Chile presentó distintos tipos de eventos, desde granizos, tornados, tormentas de arena, ¿cierto? Y podemos ver que aquí en Calama, durante el mes de octubre, destacó por tormentas de arena, por ejemplo, sobre los 100 kilómetros por hora de viento. Durante abril en Caldera y pues durante mayo en Cabildo se registraron granizos también. Durante agosto en Santiago, los que les mencionaba anteriormente, que la precipitación alcanzó los 0 milímetros, pero también durante el mes de agosto en Santiago tuvimos rachas de viento que alcanzaron hasta los 120 kilómetros por hora, que se registraron en Pudahuel, que causó daños en infraestructuras y en viviendas y cortes de servicios también principalmente. Dentro de lo otro que podemos ver es en noviembre, ¿cierto? Estos diablos de polvo, también en Punta Arenas, temperaturas muy bajas registramos también durante el invierno, y también Punta Arenas destaca por estos vientos sobre los 120 kilómetros por hora. Y en Concepción durante junio también tuvimos tornados, que hay evidencias y muestras de los daños que causaron en las distintas localidades, botando casas, causando también estragos en la población. Entonces, como podemos ver, Chile es un país súper largo, amplio, donde tenemos una variada gama de eventos meteorológicos, que hicimos un resumen durante este año 2024. Así que ya teniendo esto un poco en mente, podemos destacar estas cosas más importantes, ¿cierto? Que de las temperaturas tanto máximas como mínimas, que estuvieron más bien bajo lo normal para lo que es su climatología, y es que en cuanto a precipitaciones, entre Coquimbo y la región de O'Higgins presentamos superávit leves, y también el resto del país presentó déficit para las precipitaciones, y que estuvieron en torno entre el 5 y el 25%. Así que teniendo un poco esto más claro, cerremos el resumen del 2024 y continuemos entonces con el estado actual del océano y la atmósfera, que nos va a servir para entender qué podemos esperar para el pronóstico. Muchas gracias, Alicia. Entonces, pasamos a la tercera parte de esta reunión, donde vamos a hablar un poco de las señales del océano y la correspondencia también de la atmósfera. Comenzamos, como siempre, entonces, a hablar del comportamiento del océano y lo que está ocurriendo en cuanto a la temperatura superficial del mar. Todo esto para la figura, la imagen representa el mes de diciembre de la TCM del año pasado, del 2024. Y entonces acá se puede ver, y de hecho más ejemplático, o sea, se ve un efecto visual más significativo para las 4 regiones del Niño en específico puntualmente, y de hecho abajo también se ven las anomalías en cuanto a valor para el mes de diciembre, y la que más tiene relevancia en este caso, o es importante para nosotros, que igual quisimos destacarlo, es la diferencia entre el mes de noviembre con lo que pasa en diciembre. Ya que, ¿por qué es relevante? Porque
las 4 regiones, tanto la del niño 4, el 3.4, el 3 y el 1+2, está presentando valores más bien negativos, que es lo que nosotros estamos esperando para esta posible llegada de la niña. Estos colores no los estábamos viendo en los meses anteriores, ya que por esto es importante el tema de mencionarlo y también destacarlo. Por esto mismo, igual, acá se presenta la evolución ahora más semanal, que es también se consideran las últimas semanas con respecto al mes de enero también de lo que ha ocurrido, con las anomalías de las 4 regiones mencionadas, pero esta vez en orden. La primera muestra la de la región del Niño 4, donde se ve, ¿cierto?, desde inicios de febrero del año pasado hasta lo que vendría siendo enero de este año, con la presencia claramente de valores todavía consistentes al niño, valores positivos, y cómo este fue en disminución hasta aproximadamente, en específico en esta zona, desde diciembre hasta lo que vendría siendo enero de este año. Lo mismo entonces con la región del niño 3.4, que al fin y al cabo es la que nosotros medimos para considerar este evento del niño o la niña. Lo mismo, entonces muestra esta evolución desde febrero del año pasado y cómo estas temperaturas más bien empezaron en descenso desde agosto del año pasado hasta lo que vendría siendo el punto más considerable, que es las últimas semanas de diciembre, las primeras de enero. Por esto también se menciona y se habla de la evolución en cuanto a la subsuperficie del Pacífico ecuatorial. Entonces, a la izquierda tenemos las anomalías de temperatura de la subsuperficie. Esto es desde noviembre hasta la última semana de diciembre del año pasado, y de hecho se puede ver cómo estas aguas más frías están emergiendo en la subsuperficie del océano, y cómo esta igual va evolucionando también y emergiendo hacia latitudes o más bien partes del océano más en cuanto a la superficie. La última pintada muestra también la figura del último día de diciembre, o sea, el 29 de diciembre, donde se ve más claro y en colores más azules, más significativos, estas aguas emergiendo, que son consistentes también con lo que nosotros esperábamos para la niña. La figura de la derecha muestra la evolución también semanal del contenido de calor que existe en la subsuperficie del océano. Y se puede ver con estas líneas segmentadas cómo estas aguas van floreciendo eventualmente, y también esto va contando una historia desde febrero del 2024 hasta la última de diciembre, que vendría siendo esta, que se ve este afloreamiento también de lo que vendría siendo en el océano. De la mano, entonces, y lo que al final funciona como un elemento de físico que mueve también todo este océano, pasamos entonces a los cambios y las variables en cuanto a la atmósfera con los vientos. La figura de la izquierda muestra la anomalía de viento cercano a la superficie, o sea, en el Pacífico Ecuatorial Superior, entre los 5 grados norte y 5 grados sur. Y también, entonces cuenta una historia desde el 16 de julio del año pasado hasta la más actualizada, que vendría siendo la última semana o la primera semana de enero, que es para el 1 de enero. Y centrémonos entonces en lo que está destacado acá. Es importante que se mencione, igual que todos los meses, que los tonos celestes muestran este viento del este más bien intensificado, y los tonos amarillos muestran este debilitamiento de los vientos del este o los vientos alisios. Entonces, es importante ver este contraste que existe. De hecho, por eso se quisieron destacar con figuras diferentes marcadas. De hecho, se puede ver o se puede apreciar en el círculo cómo estos vientos alisios están más intensificados, que al fin y al cabo es lo que nosotros estábamos esperando, esta respuesta de la atmósfera, para poder empezar a decir que en verdad sí hay una respuesta significativa en cuanto a lo que vendría siendo la niña para este posible año. Y de hecho se ve también más específicamente o puntualmente o esquemáticamente con la figura que se encuentra acá, que es el viento en 850,
y esto igual vendría siendo para entre el 5 de diciembre y el 3 de enero de este año, y de hecho se puede ver también estos vientos alisios más intensificados en esta zona, que es lo que uno debiese esperar. Lo mismo entonces para la figura de la actividad convectiva, donde se destaca en esta zona justamente arriba de Australia, cómo se ve esta nubosidad más bien significativa, con harta con harto más bien nubosidad que afecta con precipitación también en esta zona, que es lo que nosotros también estamos esperando para la posible llegada de la niña. Entonces, va de lo mismo, se muestra la variabilidad intraestacional con las diferentes oscilaciones que nosotros medimos también, y de hecho se ve que el índice de la oscilación del sur, que es la figura de arriba, muestra valores más bien positivos y están culminando con un valor positivo de 6.8. Recordar, y de hecho se puede ver con colores, como para llamar la niña tiene que estar por sobre 7 grados en este caso. Eh, Se ve entonces esto cercano a estos valores más bien esperados de la niña. Por otro lado, también se mide el índice de la oscilación antártica, el cual presentó valores negativos durante todo el mes de diciembre, lo cual resulta favorable también para las lluvias en la zona centro-sur de nuestro país. Y la oscilación de Madden-Julian muestra que estuvo para el mes de diciembre en gran parte entre las fases 5 y 7. Recordar que las fases positivas para o más favorables para la lluvia en cuanto a la zona centro-sur va entre las 7, 8 y 1. Entonces esto es lo más importante que se puede destacar en cuanto a lo que vendría siendo lo que ocurre en el océano y la atmósfera. Lo pueden ver más en detalle cuando nosotros le enviemos entonces la presentación puntualmente, y ahí lo pueden leer más específico. Y entonces ahora pasamos al pronóstico, el primer pronóstico que emitimos del año para el subestacional de enero y el estacional de enero, febrero y marzo. Entonces, como todos los meses, mostramos entonces un poco lo que vendría siendo lo que pasa o lo que nos interviene también en cuanto a los pronósticos intraestacionales, con la oscilación Madden-Julian en primera instancia, con una mayor probabilidad de incertidumbre, y ya que esto se ve en los tonos más bien grises, y centrada en las fases 8 y 3. La oscilación antártica, que esto va para la primera quincena del mes de enero, se ve entonces que pasa a estar entre sus fases negativas en los primeros días de enero. Igual un poco, nosotros no esperamos en este caso, esta oscilación puntualmente igual afecta más entre las fases negativas para la zona centro-sur del país en cuanto a precipitación. Eso hay que tenerlo igual al tanto. De lo mismo, entonces, pasamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros colegas con sus pronósticos propios internacionales para el mes de enero del 2025 en cuanto a precipitación. Tenemos que tanto CIFEN como el otro pronóstico que vemos acá muestra esta condición de precipitación bajo lo normal para la zona sur del país, entre los lagos y Aysén, y de hecho se ve muy tenue una lengua acá verde que muestra y representa un poco la precipitación un poco más elevada de lo normal para la zona norte de nuestro país. Y entonces tiene igual mucho que ver, o tiene mucha relación con lo que nosotros decimos o lo que nos dio nuestro pronóstico puntualmente. Esta es una perspectiva general de lo que vendría siendo el pronóstico subestacional para el mes de enero en cuanto a precipitación, y cómo este se muestra con una condición seca climatológica normal desde la región de Arica y Parinacota hasta aproximadamente la región de Ñuble. Normal sobre lo normal para parte de la región del altiplano, ahí se puede ver, y bajo lo normal desde la región del Biobío hasta la región de los lagos, bajo lo normal para las regiones de Aysén y Magallanes. Este es un mapa referencial, no mide en este caso puntualmente o detalladamente lo que vendría siendo para cada una de las estaciones, y por eso entonces mostramos nuestro pronóstico con sus rangos normales y
con cada uno de sus pronósticos probabilísticos para el mes de enero, donde, por ejemplo, Putre, el rango normal para este mes va de 34 a 82 milímetros y el pronóstico nos indica entonces una condición sobre los 82 milímetros para el mes. No mide eventos extremos puntuales, sino que más bien muestra las condiciones medias que pudiesen presentarse para el mes, en este caso de enero. Ahora pasamos entonces al pronóstico del niño o la niña. Este es una manera diferente de mostrarlo. Quisimos mostrar un poco, igual como se hizo el resumen anual, queríamos presentarles entonces el pronóstico, la diferencia de pronósticos. El primer pronóstico, el de la izquierda, muestra el pronóstico emitido para abril del 2024. Entonces, esto para ese entonces nos mostraba una perspectiva de la niña bastante segura. De hecho, que el valor más alto o el que estaba seguro de presentarse iba a ser entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, y eso exactamente no pasó. Por eso quisimos mostrarle esta perspectiva general de lo que nosotros teníamos para el mes de abril y lo que se emitió ahora, el último pronóstico, que es el de la derecha, que muestra el pronóstico emitido del mes de diciembre. Entonces, un poco para mostrarles como nuestra perspectiva de profesional también, y de hecho mencionarles que no solo nosotros, sino que centros internacionales importantes como el IRI también no lograba captar esta posible llegada de la niña para lo que vendría siendo finales de este año, o del año pasado, perdón. Entonces, ¿qué dice el pronóstico emitido para el último mes? Que es el de la derecha. Dice que para enero, febrero, marzo la probabilidad de neutralidad está mucho más elevada, por sobre el 50%, que el de la niña. Y para otoño, que es un poco viendo el futuro, para marzo, abril y mayo, también se ve más segura esta probabilidad de neutralidad por sobre el 70% versus lo que vendría siendo la niña. Estas condiciones cambian a medida que nos vamos acercando a los diferentes meses del año, que eso igual es importante considerar. Ahora, pasando a una mirada más estacional, mostramos entonces la figura de arriba, que vendría siendo la predicción estacional para las anomalías de temperatura de la superficie del mar, donde se puede ver en tonalidades más azules lo que uno debiese esperar en cuanto a la niña. Y también llama mucho la atención esta lengua azul representativa que se ve justamente en las costas de Perú y también que afecta a las costas de nuestro país. Y de hecho tiene mucho que ver con las temperaturas del pronóstico para estos meses, que lo van a ver más adelante. La probabilidad entonces de que se presente la niña está muy de la mano con la parte de neutralidad, entonces para los meses de enero, febrero, marzo, y de hecho la intensidad es más bien débil y de hecho está muy de la mano con lo que vendría siendo la neutralidad. Y lo mismo entonces con esta gráfica por colores, se puede ver más bien cómo estas líneas muestran una neutralidad igual, ya que no logra superar o enfriarse de manera significativa para lo que vendría siendo los valores esperados de la niña. Entonces, ahora pasamos a los pronósticos internacionales que nos dicen también nuestros colegas en cuanto a precipitación para los meses de enero, febrero, marzo. Esta es una salida de diciembre, inicializada en diciembre para los meses de enero, febrero, marzo, que de hecho ambos coinciden, tanto la NOAA como IRI Columbia, con estos multimodelos, con presentar condiciones más bien bajo lo normal, puntualmente para la zona sur del país en específico y también parte de la zona centro. Y de hecho, pasando a ver entonces lo que dice en nuestro pronóstico, se espera una estación seca, climatológica normal, entre la región de Arica y Parinacota hasta la región del Maule, una condición de sobre lo normal para el altiplano chileno entre Arica y Parinacota y la región de Antofagasta. Nosotros siempre esperamos mayor precipitación justamente para esta parte de nuestro país, por este posicionamiento del Alta de Bolivia, que afecta entonces en cuanto a precipitación para esta zona. Una condición de bajo lo normal categórica, segura,
desde el tramo sur de la región del Ñuble hasta la región de Magallanes. Entonces aquí se puede ver el pronóstico con sus rangos normales para cada una de las estaciones. Estas no son todas las estaciones con las que contamos, sino que, como ya igual lo han estado viendo en las últimas, en los últimos informes que les hemos entregado, donde se puede también ver, en este caso, el pronóstico puntual para cada una de las estaciones que contamos datos también. Y de hecho, es importante igual mencionar, Putre, también que el rango normal para el trimestre va entre los 128 y los 204 milímetros, entonces el pronóstico nos indica una condición sobre estos 204 milímetros. Una estación más al sur, como Concepción, nos indica entonces los rangos van entre los 22 y los 60 milímetros, y el pronóstico nos muestra para el trimestre una precipitación menor a los 22 milímetros, que igual verano, entonces es lo que uno tiende a esperar para estas zonas también. Entonces ahora pasamos al pronóstico estacional para enero, febrero, marzo y del 2025, y se puede ver esta lengua o esta costa más fría de lo normal para gran parte de las estaciones entre Antofagasta y lo que es parte de Valparaíso, que es igual un poco, tiene relación con lo que mostraba en cuanto a nivel de TCM también, cómo se veía esta lengua más fría y cómo esto también afecta las temperaturas justamente en la costa. También se ve este dipolo de presentar temperaturas mínimas sobre lo normal para parte del interior y cordillera, precordillera de la zona norte hasta la zona centro, y también una condición bajo lo normal segura desde la región de Los Ríos hasta la región de Magallanes, y justamente incertidumbre para las regiones de Arica, Parinacota y Iquique. Acá se encuentran los rangos normales de temperatura, y como por ejemplo Talca, para la mínima los rangos normales van entre 11 y 12 grados Celsius, y el pronóstico entonces nos indica una condición sobre los 12 grados Celsius. Ahora lo mismo, pasando al pronóstico estacional, pero para la temperatura máxima, yo sé que se ven muy iguales. De hecho, a mí me hizo como un poco de confusión ver, dije, son los mismos, pero no, tienen un grado de diferencia. Lo mismo, entonces se puede ver en la costa de la temperatura máxima cómo esta está más baja de lo normal, entre Antofagasta y Valparaíso también. Lo mismo entonces como entre las regiones de la Araucanía y la región de Magallanes, y cómo también se ve este dipolo importante marcado de temperaturas sobre lo normal para parte de la zona norte del país, así como también parte de la zona centro entre Metropolitana y Biobío. Lo mismo entonces, acá se puede ver el pronóstico con sus rangos normales, y entonces vaya a tomar una estación más al sur, como por ejemplo lo es Puerto Montt, que los rangos van entre los 17 y los 18 grados Celsius para el trimestre, y el pronóstico entonces nos indica una condición bajo los 17 grados Celsius. Estos son pronósticos, como ya dije anteriormente, de condiciones medias, y no ve eventos extremos puntuales que se pudiesen presentar entonces para el trimestre. Eso ha sido todo el pronóstico en cuanto al niño y la niña. La perspectiva también, vimos un poco entonces de lo que fue el 2024 y un poco el mes de diciembre. Esperamos que hayan quedado bastante contentos con la información y nos vemos entonces en una próxima reunión mensual de pronóstico. Muchas gracias.